presentará su ponencia y después les daremos la palabra a ustedes, ya sea que nos quieran poner sus preguntas en el chat o bien pueden levantar la mano y yo voy haciendo una lista y les voy cediendo la palabra. Obviamente ustedes se pueden desactivar el mute y inmediatamente les daremos la palabra. Bueno, presentaré a la doctora Pani, que yo creo que no hay mucha necesidad de presentar, pero lo haré. La doctora Erika Pani es doctora en Historia por el Colegio de México, lugar donde se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios Históricos. Su principal línea de investigación gira en torno a la historia política del siglo XIX en México y en Estados Unidos. Ha publicado los libros Para mexicanizar el Segundo Imperio, El imaginario político de los imperialistas en el 2001, Para pertenecer a la gran familia mexicana, procesos de naturalización en el siglo XIX en el 2015 y, bueno, Historia mínima de Estados Unidos de América en el 2016. Es conferencista, ponente y entusiasta de la enseñanza y la difusión de la historia. Y en esta ocasión nos comparte la charla titulada La Gran Década Nacional, una historia continental. Bueno, le cedo la palabra, doctora. Ay, muchísimas gracias Adriana por moderar. Me da un gusto enorme ver a estos jóvenes colegas y muchas gracias a los organizadores, a Omar, a David. David no sabe, pero cuando me invitó a participar en esta conferencia, digamos, organizada por la Facultad de Economía de la UNAM y por la Universidad Autónoma de Coahuila, me cumplió un deseo. Hace varios años, cuando yo empecé con este proyecto, un colega muy sabio, también gran fan del noreste, Luis Barrón, me dijo: Erika, esto lo tienes que ir a presentar a Saltillo porque vas a ver que la perspectiva de allá te va a ayudar muchísimo. Y entonces he traído, digamos, esa espinita clavada. Y bueno, estoy realmente muy, muy contenta. Nunca me organicé. Me da cierta tristeza que quien era ahora sí que mi hombre en Saltillo, que era este historiador y encantadorcísima persona que era Javier Villarreal, no va a estar con nosotros hoy, pero ya, digamos, me da un gran gusto poder compartir con ustedes este proyecto y sobre todo escuchar lo que ustedes me quieran decir, me puedan decir sobre echarme, digamos, este trompo a la uña. El proyecto es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace unos 4 años y la idea es tratar de contar la historia de estas dos guerras civiles del medio siglo XIX, la mexicana y la estadounidense, contarlas como una sola historia, ¿no? Una historia norteamericana. Y aquí lo que me gustaría presentar es por qué creo que esta es una perspectiva interesante, que es una perspectiva útil. Les pedí que leyeran el artículo de Bolton, ¿no? Esta propuesta, ¿no? De una épica, de una América, ¿no? Greater America, de una América en el sentido amplio. Y lo que me gustaría que nos preguntáramos y discutiéramos es si esta historia, por un lado, es posible y sobre todo si es una historia útil, ¿no? Bolton, creo, escribe como alumno de Turner, tratando de rescatar, digamos, la dimensión continental de una serie de procesos históricos que no pueden encerrarse o que perdemos varias de sus características, de sus consecuencias, si nos encasillamos en el marco del Estado-Nación. Tiene también ahí una parte de jiribilla política en el momento, ¿no? Esta idea de
construir una comunidad panamericana, una comunidad del saber panamericano, en el que después va a desempeñar un papel muy activo, y creo que al final fallido, don Silvio Zavala. Entonces es un poco, a ver, estas propuestas de esta historia continental, en mi caso sería una historia norteamericana, no una historia de todo el continente, nos sirve de algo, ¿no? Porque creo que parte del riesgo aquí es que engolosina, ¿no? O sea, realmente es una bibliografía enorme, súper diferente, ¿no? Yo escogí un poco tramposamente esta cosa de decir la gran década nacional puede ser una historia, puede leerse como una historia continental, ¿no? Tanto la Guerra Civil estadounidense como la Reforma y la intervención en México se han convertido en estos momentos fundacionales para la historia nacional, que se consideran parte, digamos, de la experiencia excepcional que construye naciones excepcionales, ¿no? Lo menos excepcional del mundo son estos relatos nacionalistas que construyen a la nación como una comunidad política excepcional, y entonces en ese sentido va un poco en contra de la intuición, y por otra parte el hecho de que sean México y Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué México y Estados Unidos? Uno, bueno, son vecinos y ustedes saben mucho mejor que yo que eso hace que haya una historia compartida de por medio, pero esta idea de que son experiencias demasiado distintas, una es la república exitosa, la otra es la república mucho menos exitosa, ¿no? Esta idea que no estamos comparando ni siquiera manzanas con peras, sino que estamos comparando, no sé, pollos y cocodrilos. Yo creo que vale la pena un poco poner a un lado este tipo de prejuicios, pero sí tener en la parte de atrás de la cabeza, a ver, esto está muy bonito, pero ¿de qué me sirve? ¿Qué es lo que voy a poder ver trabajando estas dos guerras de manera conjunta? Mi peor temor es que me pase como a la niña del triciclo, ¿no? La niña del triciclo que mira mamá, sin manos, mira mamá, con un solo pie, y terminen, mira mamá, sin dientes. El mira mamá sin dientes, o sea, uy, la comparación, uy, la bibliografía, y que al final ande yo chimuela, o sea, presente una historia chimuela, eso es lo que quiero evitar. O sea, sí espero que esta historia que teje estas distintas historias conjuntas nos deje ver algo que no hubiéramos visto si no. Y creo que esto es posible a través de tres historias, de tres tramas, de tres perspectivas que sí nos hablan de una macro región, o sea, que sí América del Norte en la década de 1850, 1860 es un espacio en el que están pasando cosas que tienen mucho que ver las unas con las otras. Partiría de la idea de una historia compartida, casi en este espacio etéreo en donde no hay contactos directos, a pesar de que hay muchas referencias, o sea, hay muchas miradas de una comunidad política hacia la otra, pero esta idea de que estos hombres políticos, aquí sí son en su enormísima mayoría hombres, están involucrados en una tarea compartida, en una tarea común, que es la construcción del Estado posible, ¿no? Un Estado-nación y un Estado-nación que es más o menos efectivo, que puede actuar sobre un territorio de manera más o menos sistemática, que puede imponer ciertas reglas del juego y que puede sancionar cuando estas reglas del juego no se cumplen. La capacidad de estos distintos estados es obviamente distinta. Uno tiene la idea que el gobierno federal estadounidense es mucho más eficaz que el mexicano. Yo diría sí, sobre todo por la inestabilidad política que se da en México en el siglo XIX, pero es más eficaz solo para ciertas cosas, ¿no?
es eficaz para poner rutas del servicio postal, es eficaz para medir y para lotificar las tierras federales que van a ser vendidas y durante el periodo que analizamos se van a convertir en parte de un patrimonio ciudadano en el que se cambia la definición de propiedad y se pasa la tierra para el que la trabaja en esta región particular que es el oeste. Pero el Estado federal está limitado en muchas otras áreas frente a una soberanía estatal que es mucho más eficaz, mucho más vigorosa, que tiene mucho más que ver con la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que en este esfuerzo por construir un Estado viable, un Estado más o menos eficaz, estos hombres enfrentan problemas similares y que partiendo de tradiciones políticas, filosóficas, como ustedes le quieran decir, de cultura política distintas, en el marco de una política posrevolucionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Con una política que desde la independencia ha perdido ese elemento trascendental, ese, digamos, pilar que por el derecho divino, por la sucesión dinástica, le daba cierta estabilidad al régimen político. Ese ha desaparecido con la revolución y entonces son comunidades políticas que tienen que lidiar con este hecho de que se constituyen a sí mismas, de que construyen a sus propios gobiernos y de que algún tipo de encarnación de la soberanía popular o nacional está en la base de su funcionamiento político, ¿no? Entonces, en ese sentido, las condiciones básicas son las mismas, luego hacen cosas muy distintas a partir de eso. Entonces, problemas comunes, respuestas a veces muy parecidas y a veces distintas. Yo ahí, por ejemplo, insistiría en que esta es una historia de una crisis republicana, ¿no? La cosa que hay más o menos iba funcionando, como les digo, sí, de manera más fluida, menos problemática en Estados Unidos que en México, desde la independencia, una política, ¿no? Articulada en torno a elecciones, en torno a la relación Estado federal, gobierno federal, gobiernos estatales. Este modelo va a ser crisis por un suceso compartido, que es la guerra entre México y Estados Unidos. Esta es una historia de la crisis republicana, en la cual por distintas razones, en el caso estadounidense, la expansión de la esclavitud, en el caso mexicano, entre otras cosas, pero este es el elemento que digamos que va a ser el hilo conductor del pleito hasta 1867, las tensiones entre Estado e Iglesia, enredan la política de tal manera, constituyen un nudo gordiano tan complicado que solo lo va a poder cortar, solo lo va a poder desenredar la guerra, ¿no? Y en eso es, como les digo, es un problema que comparten por razones distintas y que no se va a resolver más que al calor de la guerra civil. Y vamos a ver un imaginario compartido, una serie de discursos compartidos y a veces incluso una serie de mecanismos de solución compartidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la definición de la propiedad de la tierra, ¿no? La desamortización en México, la ley de lo que se llamaba la homestead, ¿no? El fincar un hogar en estas tierras nuevas, en estas tierras por conquistar. Otro elemento que, como les digo, compartido es el resquemor que provoca la política entre estos actores que van a construir modelos alternativos de Estado, ¿no? Los confederados en Estados Unidos,
los conservadores y los imperialistas en México, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los confederados? Los confederados alargan el periodo presidencial, los confederados eliminan de manera discursiva, porque obviamente que mantienen las elecciones, etcétera. Entonces, los partidos siguen funcionando sobre el terreno, pero hay un discurso virulentamente antipartido en los estados confederados. Los mexicanos van a radicalizar esta postura. Uno, se van a deshacer de la Constitución, ¿no? Lo cual es interesante. Hay iniciativas de los conservadores durante la dictadura para establecer una ley fundamental, la posición del gobierno de Zuluaga, luego del gobierno de Miramón y luego del gobierno de Maximiliano es ahorita Constitución, ¿no? Necesitamos este ejecutivo fuerte con facultades extraordinarias y bueno, en el caso mexicano, la opción monárquica, que es de un radicalismo bastante notable para la época, ¿no? Y ahí yo diría que el juego de los modelos, ¿no? El juego de los espejos, la amenaza de la mexicanización en Estados Unidos desempeña un papel importante. Yo diría, no es que tengan en mente que el modelo mexicano por sus características sea peligroso, sino que el hablar de México conjura toda una serie de imágenes que asustan a los políticos, a una opinión pública politizada y que en muchos sentidos estrechan el rango de maniobra. En el caso mexicano, ¿no? Las referencias al federalismo estadounidense, el referirse a Jefferson, hay incluso creo que es un libro que inventan, ¿no? Entonces, como dice en el ensayo sobre las memorias de Jefferson, pues yo he tratado de buscar el famoso ensayo sobre las memorias de Jefferson, en ningún lugar lo he encontrado. Creo que se refieren a una colección de correspondencia, escritos, etcétera, que publica el sobrino de Jefferson en 1829, pero eso es, digamos, para un grupo político que son estos liberales llamados puros en el Congreso, que lo que quieren es eliminar el Senado, o sea, hacerse más distintos a la Constitución americana, y apelan para legitimarse a Thomas Jefferson, a tercer presidente, autor de la Declaración de Independencia, etcétera. Entonces, creo que como ejercicio intelectual es muy interesante. El caso para mí más interesante, que no voy a trabajar en el libro porque se me desparrama todo, es el canadiense, ¿no? O sea, cuando hablamos de este periodo como un periodo compartido, como un periodo en el que la geopolítica y la política norteamericana cambian, no es solo México y Estados Unidos y el papel esencial que desempeña ahí, que es la guerra, sino Canadá. Canadá, las provincias británicas de Norteamérica miran tanto el caso mexicano como el caso estadounidense. Hay una serie de incidentes en la frontera en el que inmigrantes irlandeses que luchan desde el nuevo continente en contra del dominio británico de su isla, van a organizar una serie de ataques, etcétera, etcétera. Canadá decide que tiene que cambiar el régimen que rige a las provincias y establecen, por un lado, una confederación bastante centralizada, y mantienen su vínculo con el imperio, ¿no? Y ahí los ejemplos que usan, otra vez, no como modelos, sino como espantapájaros o imágenes seductoras, son, ¿no? El desastre de las repúblicas hispanoamericanas, el vórtice democrático, el peligro de una democracia desenfrenada, sea estadounidense, sea mexicana, y lo que van a llamar como la dificultad de los derechos estatales que lleva a Estados Unidos
a la guerra civil, ¿no? Entonces, estas miradas cruzadas que ven en la experiencia de los vecinos una lección para Canadá y que desemboca en este arreglo sui generis. Pablo Mijangos lo ha llamado, a ellos sí se les cumplió el sueño criollo, ¿no? De ser autónomos, pero mantener el vínculo imperial. La otra trama que creo es esencial es una trama que ustedes conocen mucho mejor que yo, que es esa historia que se construye en común, ¿no? Sobre todo, no nada más, pero sobre todo en estos lugares en donde el contacto es constante, ¿no? Que es la frontera, que además, ya sabemos, no es esa línea que al mismo tiempo separa y une estas dos comunidades políticas, que es tremendamente porosa, sino que en este momento constituye, creo, una región por distintas razones. Es una región, ahorita ya estoy, ¿no?, llevando naranjas a Paraguay, es una región económica, ¿no?, que además con la guerra civil va a adquirir un dinamismo, no sé si decirle inusitado, ese sí ya me tendrían que decir ustedes, pero bueno, yo de mi lectura de Cerruti sí digo, bueno, es que si no, ¿qué hubiera pasado en Nuevo León si no hubiera habido este comercio y esta relación comercial tan productiva con la salida del algodón sureño por Matamoros, ¿no? Y también un espacio compartido de ambos lados de la frontera, ¿no? Que es una franja que se ensancha y se hace más estrecha, política, cultural, yo diría una cosa que es clave, la región que dibuja la violencia, ¿no? La región que dibuja la violencia, sobre todo de estos grupos indígenas nómadas que pasan a través de Texas hacia territorio mexicano y que crean una serie de circuitos de todo tipo, ¿no? Movimiento de gente, de bienes, de ganado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra que creo es esencial, que en este momento, ¿no?, estas relaciones entre Vidaurri y la Confederación, que luego mantiene el gobierno constitucional cuando controla la región, y estas estrategias militares bastante complejas de un personaje como Juan Cortina, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay mucho que decir y bueno, creo que no va a ocupar un lugar muy extenso en mi trabajo porque no conozco lo suficiente, pero que creo sí nos habla de una dinámica compartida, de una dinámica en la que la relación entre las dos comunidades políticas en en este espacio en el que los protagonistas normalmente no son los gobiernos federales, también nos habla de una historia común, de una historia compartida. Y finalmente está esta historia a la que creo que no hemos dado con la etiqueta que realmente nos explique qué es lo que pasa, ¿no? Que es lo que pasa en un país, cambia lo que pasa en otro, ¿no? Las políticas de uno de los dos hacen que el otro cambie. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo. Entonces, una historia interconectada, una historia enredada, no sé muy bien cuál es la etiqueta que la describe mejor. Pero ahí creo es donde tenemos estos sucesos y procesos que le dan una particularidad a este periodo y que nos confirman que es una historia común, que es una historia de la macrorregión y no una historia de solo uno de estos países, ¿no? Lo que desencadena la crisis republicana es la guerra entre México y Estados Unidos.
Entonces ya sabemos que para México la derrota, la crisis de conciencia, etcétera, etcétera, va a llevar a una polarización y esa polarización va a llevar eventualmente a este colapso en la guerra civil, que además, si leemos lo que está pasando en México en los 50s, están constantemente a punto y luego tienen estos fenómenos que son una guerra civil en ciernes. No es tan radical, no es tan intransigente como la guerra de 3 años y luego la guerra de intervención, pero la revolución de Ayutla es una guerra civil. Y digamos, lo que vemos en 56, 57, la guerra civil en las palabras, ahí está, eventualmente caerán en la acción bélica. Y luego, el impacto que tiene la guerra civil estadounidense, que hace en el ámbito internacional, que es lo que hace la intervención y el imperio posibles. ¿Sí? O sea, yo aquí sí estoy dispuesta a poner mi mano al fuego. Sin guerra civil estadounidense no hay intervención francesa. Digo, yo creo que ni Napoleón III, ¿no? se hubiera animado de no estar en esta situación internacional y geopolítica tan excepcional y tan compleja, que es lo que hace posible ¿no? Que desencadena este episodio de la historia de México, que es, digamos, ¿no? tan particular. Entonces, bueno, me parece que estas 3 tramas no me parece que transformen por completo la historia que hemos contado, tanto de un lado como del otro, de estos procesos, pero sí me parece que abren ciertas ventanas sobre ciertos fenómenos que creo pueden desdibujarse en la narrativa, y sobre todo cuando es esta narrativa patriótica, que tiene algún dejo de, bueno, esto era inevitable porque pues, son los buenos. Imagínense qué horrible hubiera sido si hubiera ganado Scarlett O'Hara y se hubiera perpetuado la esclavitud, etcétera, etcétera, o que hubieran ganado los conservadores en México, que hubiera quedado Maximiliano para siempre, todo esto. Y eso creo, o sea, ¿con qué me quedo yo? No, voy muy lento, mucho más lento de lo que pensé, pero bueno, ¿con qué me quedo yo de lo que he visto? Es cómo estos reflejos para darle forma a la política, que muchas veces parten de visiones compartidos, y les digo, a veces de mecanismos compartidos, tienen un alcance distinto por las distintas circunstancias de los dos países, ¿no? Entonces, los confederados no pueden no tener constitución, que hacen una constitución muy, muy parecida a la que tenían antes de separarse de la Unión, con unas intervenciones mínimas. Los conservadores mexicanos sí pueden no tener constitución. Este resquemor frente a la política, hay una cerrazón absoluta en México. O sea, sí, la representación se va a dar a través de a través de las adhesiones de los ayuntamientos a la intervención o al imperio, en las audiencias con el emperador. Los confederados tienen elecciones, ¿no? De manera periódica, como les digo, alargan el periodo ejecutivo, pero no pueden no tener elecciones. Entonces creo que nos habla de la resiliencia, palabra espantosa, pero de la resistencia de ciertos elementos en la cultura política republicana, que tienen, digamos, un alcance distinto en los dos países. Y para los hombres de la época, de los dos lados de la frontera, ¿qué es lo importante, no? Entonces, lo importante es, por ejemplo, cambiar la definición de los derechos de propiedad. Entonces, propiedad corporativa, no, en México, en Estados Unidos, propiedad del hombre, ¿no? Propiedad de la
fuerza de trabajo, cuerpo, etcétera, de otro ser humano, no. Acceso a la tierra como una parte esencial de la construcción de una comunidad republicana. Entonces, bueno, eso creo es lo que nos puede dar este tipo de perspectiva. Y bueno, me encantará escuchar lo que ustedes tengan que decir. Entonces, yo aquí lo dejo y Muy bien, muchas gracias, doctora Pani, muy interesante. Y bueno, ya tenemos una pregunta en el chat. La pregunta es es un comentario junto con una pregunta de Carla Elizabeth. Bueno, la leo. Dice, buenas tardes, doctora, espero se encuentre bien. Yo realmente tengo un problema de perspectivas y creo que el origen de esto es la historia oficial que se nos ha regalado en nuestra educación básica mexicana, pues se nos hace ver a Estados Unidos con resentimiento y por más que intento entender la historia de una forma lineal y compartida, recaigo en mi patriotismo mexicano. Mis preguntas van de acuerdo con esto y son, ¿cómo podemos desaprender la historia dividida por fronteras? Y de esta manera, ¿cómo podemos entender la historia de un país ajeno a nosotros? No sé si quiera respondernos ahorita o damos... ¿Tú qué sientes que es mejor, Adriana? Porque podemos ir pero quizás sería mejor juntar unas tres Ok. y no para que haya oportunidad. Y luego ya sabes que a mí no me para la boca, entonces más vale. Si De no, acuerdo. ¿Alguien más quisiera enviarnos sus preguntas por el chat o bien le damos la palabra? Yo aquí estoy Adriana, atenta. muy rápido. Adelante. Sí, una pregunta más rapidísima, pues no sé, conceptual. Si realmente, o sea, podríamos también, o por qué llamarle también para lo que ocurre aquí en México guerra civil, ¿no? O sea, ¿por qué retomar ese concepto de allá si se puede asumir tan rápido, bueno, de manera inmediata, eso que ocurre allá en Estados Unidos con lo que está ocurriendo acá en México, ¿no? En estos periodos, únicamente eso, doctor. Gracias, Adrián. De acuerdo. A ti, Quetzal. ¿Alguien más? Estoy aquí atenta a ver si alguien levanta la mano. Yo, Alan, adelante. gracias. Bueno, un comentario y de ahí caigo una pregunta. En primer lugar, me pareció muy interesante el texto que nos pidió leer la doctora Fanny sobre Bolton. No lo había leído mucho y me parece muy innovador, más para la época, ¿no? O sea, lo escribe en una época en que están los fascismos a punto de estar en su cúspide y en una época en que Woodrow Wilson, bueno, tenía como 15 años que había ahí patrocinado esta película, ¿no? Del nacimiento de una nación. O sea, están haciendo un nacionalismo estadounidense y él proponer esto yo creo que fue sumamente innovador para esto que nos menciona ahí en la lectura. Yo, mi pregunta, batallo ahí un poco, ahí discúlpeme doctora, ahí se lo explicaré al doctor David, batallo mucho en concretar mis ideas, pero a mí me pareciera, y uniéndolo a lo que nos decía la primera compañera, que estas culturas asumidas, ¿no? Son muchas veces el problema para lograr ver todas estas eh, similitudes en la historia bueno, en este caso, como usted lo menciona, de Norteamérica, y no creo que solamente sea de aquí. O sea, a mí me aclara mucho lo que usted nos dice y pareciera que hubiera una leyenda negra sobre México, una leyenda negra sobre la política mexicana. Es decir, verlo como que es lo que estuvo peor, es lo que siempre salió mal, en Estados Unidos todo salió bien, pero esto que usted nos menciona pareciera que, como dijo, no es como tirar una ficha de dominó, que estas problemáticas políticas que surgen en México y en Estados Unidos van muy entrelazadas y no tanto en la cuestión cultural de resentimiento, ¿no? Sino más bien una unión, no sé cómo explicarlo, no sé qué opina usted, me gustaría saber su opinión sobre esta cuestión de la cultura en relación a una historia oficial, como ya lo dice la compañera, pero también en relación a estas comparaciones políticas. ¿Qué tanto vio usted cultural o dónde pudo haber surgido esta cuestión, ¿no?
Gracias. De acuerdo, gracias, Alan. Doctora, ¿le parece que demos nada más esta primera ronda de 3 preguntas y ya después de que usted las responda, le damos la palabra a otras 3 personas o que nos manden sus preguntas? Sí, adelante. Bueno, empiezo con las 3 preguntas muy buenas, muchísimas gracias, muy provocadoras. A ver, empiezo con lo de Carla, ¿no? Entonces, como todos tenemos un poco esta historia oficial, que es la que nos enseñaron, ¿no? En la primaria, en la secundaria, en la prepa. Y además, creo que parte del problema es que, pues, todo lo que dicen es cierto. O sea, están esto que si nos inventaron al pipi, o sea, el hilo narrativo básico, pues, está hecho de los sucesos y procesos y ese es el que, así es, y tenemos que trabajar con eso. A ver, yo creo que por eso vale la pena estudiar, acercarnos, leer la historia de otros países, ¿no? Porque ahí creo que empieza un poco a ver que México, como todas las otras naciones, es una nación entre naciones, como dice Thomas Bender en este libro, en el que si ustedes creen que los mexicanos tenemos problemas, los gringos andan mucho peor. O sea, no hay más que ver, ¿no? Este famoso reporte 1776 que mandó a hacer el presidente Trump. Y que creo que casi lo primero que hizo Biden fue quitarlo del sitio del gobierno. Esta idea de que somos súper especiales y súper distintos, lo tienen todas las historias oficiales, y entonces ver a las demás es una cosa que creo que es muy sana, porque nos damos cuenta que pues bastante, ¿no? O sea, obviamente todas las historias son peculiares, pero que hay muchas cosas en común, tanto del proceso histórico como de la manera en que hemos escrito y contado el proceso histórico, ¿no? Desde, yo diría, el siglo XIX. Entonces, está muy interesante esta asunto de cómo le hacemos para no hacer una historia dividida por fronteras y no ver al otro país como ajeno. A ver, yo creo que ahí quizás habría que partir de que la frontera es un elemento histórico que tiene su historia, que se mueve, que se endurece, que se vuelve en ciertos momentos más porosa, y que ese país ajeno, a veces lo ajeno es una construcción para consolidar lo propio. No sé si me explico. O sea, el hecho de que los estadounidenses en Texas, en Arizona, construyeran a los mexicanos como profundamente distintos, no es que fueran profundamente distintos, es que políticamente, económicamente, para los mineros en Arizona, para los ganaderos en Texas, era muy bueno, muy productivo decir, esos son totalmente distintos, esos no tienen cultura del trabajo, esos no saben trabajar la tierra, porque nosotros sí sabemos, nosotros sí. Entonces, partamos de estas cosas que pensamos son un obstáculo, como la frontera, como la otredad, y veamos que esas tienen una historia y que eso nos permite reconocer la artificialidad de esta otredad y de la cosa insalvable de la frontera. La frontera permite una bola de cosas como, ¿no?, que Juan Cortina pase de un lado y del otro, y pueda actuar de los dos lados porque no se le puede, en ciertos momentos, perseguir, ¿no? La frontera permite que las correrías de los indios bravos, de los indios bárbaros, entre comillas, funcionen de cierta manera. Ahí les recomiendo el libro de Pekka Hamalanian, que si no hubiera frontera, pues el negocio sería distinto. Entonces, yo creo que
que partamos de eso, partamos de lo que parece obstaculiza una comprensión del proceso histórico menos esencializado y además, o sea, que eso, el esencializar fija, lo que fija niega la historia. Entonces, no, veamos que estos elementos que consideramos problemáticos, que nos obstaculizan, como tienen historia, nos ayudan a ver de manera distinta estos procesos y creo nos permiten, ¿no?, tejer estos dos espacios, ¿no?, que consideramos divididos, que consideramos tienen la espalda el uno al otro. Es la pregunta de Quetzal, que se ve que es dizque muy sencilla, sobre la guerra civil, es buenísima. Porque cómo cambian las cosas cuando en vez de ponerle guerra civil, le ponemos revolución o le ponemos guerra de liberación nacional, que creo ha sido, ¿no?, uno de las perspectivas centrales de la historia nacional mexicana, ¿no? Una anécdota, como le digo, Adriana, me tienes que parar, porque cuando termina la guerra civil, cuando termina la intervención, entonces aparte en México tienes esta elemento que le tuerce el asunto, que es una invasión extranjera. Sí, o sea, eso no es guerra civil, eso es una invasión extranjera. Pero es una invasión extranjera en donde participan una bola de mexicanos, ¿no? Entonces, otra vez, lo útil, yo no les voy a decir, es que es una guerra civil, véanlo, objetivamente es una guerra civil. Creo que la guerra de reforma sin duda, pero igual y yo me equivoco. Pero el verlo como una guerra civil nos permite ver una bola de cosas, el involucramiento de los mexicanos, las razones que pueden haber tenido, cómo distintos actores tienen razones muy distintas para participar de un lado o del otro, y yo creo que eso es valioso. Cuando se juzga a Maximiliano, uno de los argumentos, Miramón y a Mejía, porque por alguna razón nos obsesiona el juicio de Maximiliano y la ejecución de Maximiliano y los otros dos pobres, que creo son procesos más decidores de la política mexicana que el otro, pero bueno, uno de los argumentos centrales de los abogados es: estos son hombres que participaron en una guerra civil. Según el derecho de gentes, cuando hay una guerra civil, el país se divide y no reconocen a la misma autoridad como legítima. Y por lo tanto, no puede haber una autoridad que va a juzgar al que perdió, ¿no? ¿Qué contestan los liberales? Los liberales constitucionalistas republicanos dicen: es que esto no fue una guerra civil. Esto fue una insurrección de un puñado de malnacidos, apátridas, reaccionarios, bla, 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 y esto los vamos a castigar. No fue una guerra civil. Y los abogados apelan al ejemplo estadounidense. Entonces dicen: oigan, los unionistas durante 4 años querían escabecharse a Jefferson Davis, termina la guerra, agarran a Jefferson Davis y ni siquiera lo juzgan, ¿no? Ahí lo tienen guardado un rato y luego por razones diversas no lo juzgan, ¿no? Entonces yo creo que es el hablar de guerra civil, el concebir como historiadores estos conflictos como guerra civil, nos permite ver una serie de cosas que no veríamos si seguimos hablando como hablaban los liberales de una revolución, ¿no? Ay, perdón, Bolton. Sí, Bolton es súper innovador. El discurso lo da en Canadá. Creo que tiene esta intención de integrar, sobre todo él como estudioso de la zona de frontera hispana del septentrión del imperio español, y lo que es muy interesante, Magnus Morner edita una discusión de los textos de Bolton, de los textos que discutieron con Bolton, fascinantes, se los recomiendo mucho,
Y, por ejemplo, Edmundo Gorman decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se atreve a decir que hay una historia común? ¿Y dónde quedaría en esa historia el barroco? ¿Y dónde quedaría Sor Juana? Entonces, creo que si nos saltamos un poco, o sea, si no nos empecinamos en el barroco como la expresión de una modernidad alternativa, bla, 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 si no nos empecinamos en Sor Juana como un elemento de una comunidad hispana y tratamos de pensar en lo que nos hace americanos en el sentido continental, podemos ver cosas bastante interesantes. La leyenda negra, a ver, es una leyenda que parece que es cierta, ¿no? O sea, una de las cosas que se ven es que la Constitución americana es menos excepcional de lo que los estadounidenses pensaban, no logra resolver los problemas y lleva, igual que las mexicanas, al colapso, pero es cierto que es bastante más funcional. Para empezar, dura, ¿no? Entonces ya desde ahí. Yo creo que donde Alan pone el dedo en la llaga es, esto es un problema cultural. Y yo creo que estos ejercicios lo que nos muestran es que no. O sea, que por más que ellos hayan tenido, ¿no? Una visión del liberalismo lockeano, centrado en la propiedad, y los hispanos mucho menos, y los hispanos están, ¿no?, totalmente engolosinados con las declaraciones de los derechos, y los americanos. No, o sea, realmente el problema es un problema que existe dentro de un espacio que es una competencia por el poder para poder definir el espacio público y qué puedes hacer adentro de él, ¿no? En el caso de la esclavitud en Estados Unidos, en el caso de una iglesia, que es una institución pública en México, que norma, que juzga, que, ¿no?, que sanciona ciertos comportamientos, y que no es posible resolver esto a través de los mecanismos normales de la política republicana. Y entonces tienes que ir a la guerra. Y yo, una así nada más para que quizás resquebrajar un poco la idea que tenemos de, bueno, es que es un liberalismo latino, un liberalismo sajón. Uno de los resultados importantes de estos conflictos en los dos países es que se refuerza, por lo menos en el papel, el rol que desempeña el Estado federal como garante de derechos individuales. ¿Sí? En Estados Unidos es la 14ª enmienda, en México es el juicio de amparo. 1867, no, sí, 67, 1857. ¿Sí? O sea, mucho liberalismo lockeano, ¿cómo le dicen? Individualismo posesivo, etcétera. Pues sí, pero se les ocurrió antes a los mexicanos. De manera distinta. Todo eso podemos matizar, pero yo creo que eso nos habla de el dinamismo de la cultura. O sea, esta idea de que la cultura está amarrada a un modelo esencial que tiene que ver con la colonia, yo creo que ahí sí tenemos que sacudir eso. Cosa que no quiere decir que se recurra a mecanismos, ideas, discursos. Pero el hecho es que se mueven estos hombres del 19 como los de hoy con enorme libertad, ¿no? Entonces, la cultura como algo que encasilla, yo diría que no. La cultura es una especie o sea, la cultura en esta idea de estamos culturalmente definidos de una manera o de otra, yo diría que es más bien una caja de herramientas, de discursos, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Ya tenemos aquí otras preguntas. Bueno, hay una pregunta que nos hicieron desde Facebook. Es de César Rendón, de Querétaro. Él pregunta, ¿cuál es el principal fundamento de un estudio de esa época a nuestros días? ¿Hay un vínculo aún que nos haga tener un resentimiento? ¿O bien tenemos que verlo con una óptica externa? Esa es la primera pregunta. La siguiente es un comentario de Sadie Martínez y bueno, se lo leo. Buenas tardes. Bueno,
envía su pregunta porque su internet está lento. Dice, en cuanto a la relación México-Estados Unidos durante finales del siglo XIX y principios del XX, haciendo una comparación historiográfica, ¿qué considera que hace falta en la historiografía mexicana para esclarecer mejor aspectos como el económico y el político? Esto principalmente en el norte del país. Y también por aquí pero creo que ya hay otra pregunta, pero esa ya la respondió por ahí David. Y no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Le doy la palabra a Omar. Hola, gracias. Está muy interesante todo lo que se está discutiendo aquí, la verdad. Yo coincido en que ese texto de Bolton, yo no lo conocía, y un tanto discutiendo con David todos estos temas, nos damos cuenta de que hace falta estudiar mucha historiografía estadounidense en México, ¿no? Es un gran texto, la verdad es que es buenísimo ese texto, creo que habría que compartirlo para quienes no tuvieron acceso a él, ¿no? Bueno, mi pregunta un tanto, mi pregunta es con respecto a los personajes, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían los personajes clave de esta historia, de estas historias en plural, ¿no? Yo lo pregunto porque, digamos, hoy no se conectó, pero tenemos un alumno de la especialización que ha hecho un ensayo sobre el papel de Matías Romero, ¿no? Matías Romero como un personaje desde la hacienda pública, pues lo estudiamos mucho desde en historia económica, pero digamos, la perspectiva que él ha un tanto tratado de elaborar es, pues, cómo impactó su presencia en Estados Unidos a todo lo que, digamos, cómo impactó esa presencia que tuvo en Estados Unidos como ministro plenipotenciario, ¿no? En una serie de decisiones que él tomó ya como hombre de Estado al regresar a México, ¿no? Entonces, nos encontramos con un montón de otros personajes que también tuvieron un papel muy importante y no solamente Matías Romero, ¿no? Entonces, no sé, ahora mi pregunta es esa, ¿qué personajes, o sea, podría ser una historia como la que está proponiendo doctora a través de las biografías, ¿no? De estos hombres, ¿no? Que están un tanto tratando de desmarañar una época, ¿no? Que al parecer es una historia compartida, como usted lo plantea en el título de la charla de hoy, ¿no? Entonces, eso sería todo, Adriana. Muchas gracias. Ay, perdón, Adriana, es que, a ver, no sé si va a haber otra ronda, porque si no, creo que Valentina, y sí va a haber otra ronda. Pues si quiere le damos la palabra a Valentina y pues ya después le damos la palabra a usted y vemos si al final alguien más se anima a preguntar algo. Adelante, Valentina. Buenas tardes. Gracias por darme la palabra, porque soy bastante lenta para redactar en el chat. Y bueno, y cuando hablo me pierdo, así que ojalá me tengan paciencia. Estaba pensando en pues todo lo que se nos ha dicho en esta presentación. Tengo muchas dudas que ya después aburriré a la doctora Pani aparte. Bueno, pero hay una que me intriga bastante porque estoy pensando, bueno, la historiografía, por lo que más o menos he leído, hace de esta década de los 50 a los 60 una historia de la anarquía, ¿no? Como una cosa ahí donde nada existe, nada se puede, problemas por todos lados. Pero al mismo tiempo, también la tesis muchas veces central, más de la historiografía del lado mexicano, es los poderes locales no son eficaces, los poderes federales menos, y como que esas tramas se tejen de alguna manera desde lo local precisamente, desde, por ejemplo, tienes a dos ciudades, Matamoros, Bronzeville, y esos poderes locales hacen todo un juego siempre legal, pues no sé, militar, desde mucho, hasta comercial, ¿no? Por decirlo así, con las aduanas tienen una serie de involucramientos que se relatan de forma muy, ¿cómo decirlo? Desde mi punto de vista muy engorrosa, ¿no? No sé qué exactamente es lo que hace falta ahí, porque lo que creo es que hacen mucha historia regional, tal vez, y es lo que no nos permite atravesar, ¿no? El conflicto así en grande. Bueno, eso es por un lado.
Pero de 1850 a 1860, pensando también en lo que decía la doctora Pani, lo que está contando, o lo que nos está contando, es que pues es un momento muy álgido, porque también está esta situación de estos territorios autónomos que están, ¿no?, como efervesciendo, o sea, se quieren crear esos territorios autónomos, pero no desafiando, o a lo mejor estoy diciendo una tontería, a esta idea de la república. O sea, lo que se quieren hacer son como, lo que entiendo son como repúblicas chiquitas, pero donde lo que me parece apasionante es que aparecen nombres como Cortina y Carvajal, ¿no? O sea, Cortina y José María Carvajal están queriendo crear desde antes de los 50, ¿no? Estas regiones autónomas. Pero, a ver, aquí lo que le quería preguntar a la doctora, todo este telón para llegar a esto es que precisamente creo que son personajes, o sea, políticos, o sea, no son bandidos, número uno, no es el filibustero que ya también la historiografía norteamericana ha hecho estudios interesantísimos sobre el filibusterismo, sobre estos hombres. No, o sea, Cortina y Carvajal, también pensando en lo que ahorita decía Omar, o sea, son hombres que participan en la política, que están metidos en todo tipo de comercio, o sea, en todo tipo, te los encuentras desde las minas, te los encuentras en el algodón, te los encuentras en los ferrocarriles, te los encuentras, es gente que además está utilizando poderes locales, poderes federales, están con las élites económicas más pujantes de ese tiempo en continuo movimiento. Entonces, cuando yo los separo para quererlos entender y estudiar un poco cómo, a ver, ¿cómo decirlo? No saber qué quieren, porque eso sería como una pregunta hasta filosófica. Entonces, ¿cuál es la trama que me puede a mí hacer una historia que los centre en un discurso precisamente de ambas fronteras, ¿no? O sea, y que al mismo tiempo los aten no nada más con esa, con decir que es una anarquía, porque pues si lo ponemos así siempre, o que hay algo que nunca es eficaz entre todos estos poderes, pues ahí como que se desborda, ¿no? Pero entonces, ¿qué sí hacen estos que ni son filibusteros, que ni son bandidos, que ni son tampoco hombres de las grandes ideas políticas así, ¿no? Ni intelectuales de la época, pero que al final a lo mejor, bueno, ya voy a hacer una tontería, pero a lo mejor faltaría hasta una tipología, no sé, para meterlos en una historia más movida, porque son muchas cosas, ¿no? Son, o sea, muchos hombres, tal vez, pensando en lo que también comentaba Omar. Gracias. No, pues muchísimas gracias por todas estas preguntas. Creo que muy, muy provocadoras, pero además que creo que todas parten por lo menos parten por lo menos en parte, qué horror, de esta como insatisfacción que como historiadores sentimos frente a unas tramas establecidas que se fijan en ciertas cosas y en otras no, que están en un marco que normalmente nos cierra. Entonces, a ver, necesitamos una óptica externa. Creo que la objetividad es es, como dice Peter Novick, es un noble sueño, o sea, es una idea muy atractiva. Creo que en esta discusión sobre si la historia es una humanidad o una ciencia social, o sea, creo que la historia tiene que tener el rigor de una ciencia. Hay una serie de métodos, hay una serie de pruebas a los que nos obliga el quehacer, ¿no? Pero creo que perseguimos el ideal de la objetividad sabiendo que no lo vamos a alcanzar y que los intereses, los golpes de corazón, incluso ahora sí que las querencias y las fobias nos llevan a mirar de manera distinta y eso se vale. Entonces,
Yo diría no, una óptica externa no, un rigor que nos permite darnos cuenta de dónde están nuestros puntos ciegos, nuestras filias y nuestras fobias, y tratar de armar nuestro relato evitando deformarlo o desarmarlo a través de esto. Sí, digamos que como historiadores tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a que esta no sea una óptica externa, pero sí una óptica abierta, interesada y dispuesta a darle la vuelta a cosas que no casan con lo que nosotros pensábamos en un principio. Y José, ¿qué hace falta? Muchísimo. O sea, yo creo que partir incluso de que ya ustedes lo están haciendo, creo que sobre todo desde la historia económica, me parece que es un tipo de historia que porque se fija en intercambios, en circulación, en consecuencias de movimientos de gente, dinero, bienes, etcétera, se da cuenta de manera bastante pronta y fincada en una realidad que observan que la cosa transnacional, la economía es transnacional casi por definición. El que no sea transnacional es resultado de ciertas políticas a veces, no pensemos en Albania bajo el régimen comunista, pero que en general la economía, no, así como los genes no conocen las fronteras, la economía muchas veces tampoco, y no puede ser, el tránsito puede ser legal, el intercambio puede ser legal o ilegal, pero la cosa transnacional está ahí. En política tenemos muchos espacios, creo, de intervención. Estos no son cosas nuevas, de ninguna manera lo he descubierto yo, pero una de las cosas que creo que nos hace falta, si ustedes leen el precioso artículo de Bernardo García sobre hacer historia de la frontera en un libro que coordinó Manuel Ceballos, ¿no? La frontera es esta línea artificial que muchas veces divide una región, ¿no? Y esta región tiene formas distintas según qué es lo que la dibuja el comercio, la dibuja las relaciones familiares de un lado y del otro. Pienso, por ejemplo, en las redes de los chinos en la década de los 20, de los 30 del siglo XX. La dibuja el comercio legal e ilegal de personas, de sustancias ¿no? que tienen un alto valor comercial, pero son ilegales, del ganado. Entonces, el pensar que la relación México-Estados Unidos no es la relación de Washington con la Ciudad de México. Esa es una parte, pero que es una relación que se hace sobre el terreno entre actores económicos, pero también entre actores políticos. Y es esto que decía Valentina. A ver, estas ciudades tienen una relación cercana, inevitable, a veces muy conflictiva, a veces de cooperación, con 120,000 recursos. O sea, si de algo no nos podemos quejar es de su falta de sofisticación. Entonces, yo creo que el reconocer los lazos, los rechazos, que se establece entre estos actores que pueden ser institucionales o pueden ser de colectividades humanas o incluso de individuos, eso es lo que nos hace falta. Ahí sí yo creo que el reconocer la posibilidad de estudiar este espacio como un espacio común, como un espacio compartido. Y bueno, Omar, o sea, quiero llorar porque un colega estadounidense que leyó uno de mis capítulos me dice, ay, sí, pero, ¿sabes? Ay, oye, tienes que meter historias. Yo, ¿cómo que? O sea, esto es historia. No, historias de gente. Entonces yo sí dije, porque por más que le doy vueltas, no sé cómo voy a meter historias de gente, pero sí, es esencial. Y bueno, Matías Romero, que es un personaje fascinante, ahí Paolo Riguzzi está
ya terminó, pero quién sabe cuándo vaya a salir el libro, sobre esta recurso a la diplomacia pública, a la intervención en los periódicos, que es fascinante de este personaje. Además, ¿no? A mí siempre me impacta que era tan joven, ¿no? Que cómo manejó una situación, ¿no? O sea, era un juego de verdad de 16 bandas, el de tratar de insertarse en la política exterior del gobierno de la Unión en guerra. Otro personaje, o sea, Valentina habló de Carvajal y de Cortina. Santiago Vidaurri, ¿no? Santiago Vidaurri es una cosa que a mí, o sea, porque por otra parte, sí, no, esto no es, el pleito no es entre república y monarquía, no es entre liberales y conservadores. El pleito de Vidaurri, las visiones de Vidaurri son totalmente otra cosa. Y entonces yo creo que hay que recuperar estos términos, no solo a los personajes, que yo los voy a tener que, no sé cómo, pero sí, o sea, ahí tienes toda la razón, pero recuperar estos personajes y recuperar este mundo, porque dice Valentina, no son intelectuales, no, pero son hombres que están trabajando con ideas también, ¿no? Que están apelando a ciertas aspiraciones, que están conectándose, ¿no? Con Artemio Benavides, con Vidaurri le escribe a Jefferson Davis, y recuperar, creo, esta eteriedad de lo que ahora consideramos son cosas dadas, la nacionalidad, la frontera, el Estado como una cosa que tiene que estar en la capital, y recuperar este mundo de posibilidades distintas, ¿no? De construcción de poderes regionales y locales. Entonces, ahí, por ejemplo, está el trabajo de Rachel St. John sobre WIM, ¿no? Entonces, no son, o sea, son filibusteros, son gente que entra armada, sí, pero con una idea bastante particular de qué es lo que están haciendo y de qué es lo que legítimamente pueden hacer, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí sí queda mucho por hacer y que pues el espacio está, que qué bueno que están metidos en esto. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Le parece bien que tengamos una última ronda de preguntas? Sí. Y bueno, si a alguien se le queda algo en el tintero, encantada de que me escriban ahí al colegio y de conversar, si no sé. Muy bien, muchas gracias. David, adelante. Hola, buenas tardes, profesora. Pues muy buenas todas estas reflexiones que está realizando. Considero que nos sirven bastante para estos proyectos y estas líneas que estamos tratando de perseguir, ¿no? Yo nada más le voy a hacer una pregunta más de índole personal que ya le había planteado un poco cuando le escribí para ver si nos hacía el favor de platicar con nosotros. Y quizá sea conveniente que la deje hasta el final, pero no quería dejar pasar la oportunidad de realizarse. Y es precisamente qué retos encuentra usted como mexicana, como mexicano, como una persona desde acá, para reflexionar acerca de la historia de los Estados Unidos. Creo que yo frecuentemente les estoy diciendo a los estudiantes de maestría que están presentes acá, que como mexicanos podemos realizar reflexiones acerca de la propia historia estadounidense, que incluso en Estados Unidos es difícil que se realicen, ¿no? Porque podemos tener otras perspectivas. No sé si usted encuentra algunos retos y si cree también que podemos contribuir y en qué cree que podemos contribuir. Bueno, le dejo ahí. Muchas gracias. De acuerdo. Tenemos una pregunta en el chat, se la voy a leer, doctora. Es de Gilberto Sánchez. Dice, buenas tardes. En relación al discurso de Bolton, plantea puntos de vista que pueden ser sometidos al análisis histórico. La interpretación de la doctrina Monroe en ese momento, en 1932, ya casi 90 años después. Uno de ellos se refiere a que al pueblo de los Estados Unidos les interesaba la expansión de la democracia.
el comercio marítimo y la tierra mexicana, algo que queda evidente con la expansión territorial. Sin embargo, el asunto de la democracia parece ser la justificación para la expansión territorial. La intervención francesa ofreció la oportunidad al gobierno de Estados Unidos de consolidar su dominio sobre México, de manera que no fuera necesario apoderarse del territorio, si se disponía del control económico y político, y mediante la colaboración con el gobierno de Juárez para la restauración de la República. Esa es la intervención de Gilberto. Y déjeme ver si alguien más quiere participar. Parece ser. Ah, Nancy, adelante. Buenas tardes a todos, doctora, buenas tardes. Primero que nada, les quiero pedir una disculpa, pero es que estoy trabajando y de pronto el ruido es muy intenso, pero escribir no puedo y creo que es mucho más fácil expresarlo. Les pido una disculpa por el ruido. Bueno, antes que nada, yo de historia sé poco. Yo soy ingeniera industrial, pero he estado ahora en en la maestría de economía y he estado en el campo de historia económica. Ya algunos de los profesores que están aquí conectados me conocen. Y a mí lo que me gusta mucho de la historia y estoy muy habituada a encontrar en la historia ciertas respuestas últimamente a muchos problemas que enfrentamos hoy en día. Entonces, me parece que hay elementos en el pasado que nos conectan al presente y que de alguna forma nos podrían ayudar a responder estos problemas que enfrentamos. Uno de ellos me parece que es, en el caso de México y Estados Unidos, esta frontera que de manera muy acertada y muy genial, me parece, la menciona usted, doctora, como una macrorregión y la califica como porosa. Me parece que ambos términos son muy explicativos de por qué esta frontera es tan importante, pero a mí lo que me inquieta mucho es cómo esta región norte de México y el sur de Estados Unidos son de alguna forma tan parecidas, y al determinar tantas cosas entre ambos países, me parece que esta región determina de alguna forma la desigualdad del resto del país o bueno, del país en general, ¿no? Mi pregunta es precisamente esa. ¿Usted cree que esta relación o esta frontera es la que desde la historia o desde los siglos pasados ha ido determinando y acentuando esta desigualdad que nos caracteriza como nación y que de alguna forma pues no permite el desarrollo que siempre hemos buscado en nuestro país? Me parece que sería interesante que nos hablara un poco al respecto, porque a mí, en lo poco que he leído, en lo que entiendo, en lo que he revisado, me parece que sí es esta gran diferencia en todos los sentidos del norte del país con el resto. Y de alguna forma, en todos los sentidos va a determinar esta desigualdad o de alguna forma esta dinámica en la que se envuelve el país desde mucho antes de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Como ya algunos compañeros mencionaban, parece que la historia de México, como nos la han contado, no es exactamente como sucedió, ¿no? Y de alguna forma creo que entender este contexto en donde hay otros países que están influyendo en la economía, en la cultura, en la sociedad, nos puede ayudar a comprender un poco más por qué la dinámica en la que nos hemos desarrollado y en la que hemos crecido. Gracias. Pues yo creo que con esta ronda cerramos, doctora. Bueno, adelante. Pues, muchísimas gracias. Entonces otra vez voy en orden. Caigo otra vez en la anécdota personal. Cuando
llegaron ahí en el colegio y me dijeron, ¿no quieres escribir la historia mínima de Estados Unidos? Y yo dije, ¡ay, sí! Años dando esa clase. Y luego en mi cabeza dije, bueno, como loca. O sea, habiendo tantísima bibliografía de los historiadores estadounidenses que trabajan en Estados Unidos, habiendo tantas historias cortas, ¿qué caray vas a escribir tú algo? Y yo ahí creo que hay dos cosas en las que los mexicanos tenemos cosas que decir que son muy interesantes y que no necesariamente las ven los colegas que están de ese otro lado. Una es la perspectiva, lo que nos dice la experiencia mexicano-americana sobre la historia de Estados Unidos. Entonces, por un lado, la historia de la migración, que es una historia central para la formación de Estados Unidos y que es una migración que normalmente no se toma en cuenta, ¿no? Como en muchos casos, la historia de la migración arranca con la historia de los abuelitos, ¿no? Entonces, Oscar Handlin, esto, la historia de los irlandeses, la historia de los italianos y la historia de los mexicano-americanos. Pero es cierto que la migración mexicana es una experiencia que es muy distinta, que nos habla de una participación económica distinta, que nos habla de una estructuración de la fuerza laboral en el sureste estadounidense, en el suroeste estadounidense, yo diría sobre todo particular, y que nos habla de una experiencia de inserción también distinta. Acuérdense, los mexicanos son la otra raza blanca. Los mexicanos van, o sea, es una migración que se renueva constantemente, lo cual trastoca el lugar que ocupan los mexicanoamericanos que ya están allá, ¿no? Este sentimiento de otredad se ve constantemente reforzado porque constantemente, ¿no? Este libro de quiénes somos, y ahora se me olvida el autor súper famoso que, ¿no? Profesor en Harvard, que fue escandaloso, o sea, lo que él dice es escandaloso, ¿no? Cuando tú tienes a una población que se ha convertido en parte de la sociedad americana con una historia de migración de más de 100 años y este señor que dice, no, 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 somos algo, ¿no? Somos una sociedad de migrantes, pero no de los migrantes mexicanos, ¿no? Entonces, ahí creo que la experiencia mexicanoamericana, la experiencia de la migración, tiene mucho que decir sobre la historia de los Estados Unidos. El otro asunto es cierta distancia. No sé si quienes tomaron clase conmigo, que ya sé que son no tantos, pero cuando leímos a Du Bois, ¿no? Afroamericano, brillantísimo, el primer afroamericano con un doctorado en historia, que dice, que habla de la experiencia afroamericana y de la visión, de la percepción afroamericana como una percepción más allá del velo, ¿no? Él usa esta expresión. ¿Sí? Los afroamericanos pueden ver cosas que no ven los blancos por, esto no lo decía él, pero por el privilegio, ay, muchas gracias Samuel Huntington, sí, por el privilegio, por la hegemonía, por, en el caso del estadounidense, la segregación, la discriminación, etcétera, que también había en el norte, pero segregación había nada más, bueno, en el sur. La experiencia del sur es una experiencia particular. Creo que los mexicanoamericanos tienen también esta posibilidad de ver desde un lugar que es ajeno y por lo tanto ven cosas que los otros no ven. Y a mí me gusta el ejemplo de un personaje fantástico, bastante, creo que excéntrico en el sentido literal del término, que es Amparo Ruiz
Perdón, ya, ¿sí me escuchan? Me da muchísima pena. Sí, a mí también me desconectó, profesora. Sí, nos desconectó a todos. A todos. Sí, ya se escuchó. Ok, voy a tratar entonces de ir un poquito más rápido. Entonces, bueno, esta María Amparo Ruiz de Burton es un caso que a mí me parece fascinante, una California, o sea, una habitante mexicana de California antes de la guerra, que se queda de ese lado y se casa con un militar estadounidense, y es una novelista. Y entonces ella, ¿qué quiere hacer ella con sus novelas? Bueno, obviamente vender libros, y son unas historias rocambolescas, muy complicadas, etcétera, etcétera, pero dice, a mí, le escribe a José Mariano Vallejo, otro californiano, yo lo que quiero mostrar es el humbug, usa esta palabra muy simpática en inglés, o sea, la farsa que es la democracia americana. Pues sí, creo que los mexicanos vemos cosas que los estadounidenses no necesariamente ven. Y en ese sentido, creo que vale la pena pues seguirlo haciendo. Igual como nota personal, mi proyecto le ha interesado mucho a los colegas americanos, me atrevo a decir que bastante más que a los mexicanos, ¿no? Que les parece esta cosa muy exótica, ¿no? O sea, entonces eso también me parece interesante. Gilberto, sí, el asunto de cómo la doctrina Monroe como un fenómeno histórico que empieza no como doctrina, sino como una declaración un poco fanfarrona, se convierte en una parte central de la política exterior americana, sobre todo hacia el continente americano, pero que cambia de sentido, ¿no? Y que, o sea, durante los 50s y 60s, ¿quiénes están insistiendo en que se aplique la doctrina? Los latinoamericanos, o sea, los ministros, Matías Romero y los ministros de las repúblicas hispanoamericanas dicen, no, que se aplique la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque tienen que sacar, en este caso era a los franceses, pero también a los españoles, que tienen esta especie de resurgir del espíritu colonial en República Dominicana, con la guerra del Pacífico contra Chile y Perú. Y bueno, el subrayar, porque creo que no debemos de insistir como yo hice, uy, es que somos muy parecidos, uy, es que tenemos tantos problemas en común. La asimetría de la relación es uno de los datos duros, yo diría el dato duro de la relación México-Estados Unidos, ¿no? Que somos yo creo que quizás Arturo Sarucán decía el otro día, es la relación binacional más compleja del mundo. En muchos sentidos sí, precisamente por esa desigualdad, ¿no? Desigualdad económica, desigualdad en cuanto a poder político, militar, presencia hegemónica en el continente, etcétera, etcétera. Yo creo que ese sí, o sea, haces muy bien en subrayarlo. Yo sería un poco menos, trataría de recuperar la incertidumbre de ese primer momento de 67, porque la relación comercial es mínima, porque la participación estadounidense en la guerra de intervención es bastante folclórica y poco seria. Entonces, pero sí, el hecho es que lo que se sella, digamos, este destino de la vecindad desigual en este momento. Híjole, Nancy, creo que tienes razón en insistir, ¿no? Regiones parecidas, incluso podemos hablar de una macrorregión muy vinculada de los dos lados de la frontera. Determina la desigualdad. A ver, yo creo que pocas cosas en la historia determinan. Yo creo que en un momento pueden ciertos factores endurecer y meternos a un carril del cual va a ser muy difícil salir, pero también me parece, y creo que la historia muy compleja y muy
con impactos muy diferenciados del TEMEC, del NAFTA-TEMEC y de la migración. O sea, otra vez, más de 100 años de migración, la historia de las remesas, sugeriría que la relación México-Estados Unidos y en particular la relación fronteriza no necesariamente ha contribuido a la desigualdad, sino que en ciertos aspectos sí. Yo creo que no hay más que ver las fotos aéreas, ¿no? La experiencia de cruzar la frontera de un lado al otro, pero también el impacto que ha tenido el trabajo de los migrantes en regiones como Oaxaca, como Michoacán, como Guanajuato, ¿no? Que no nos hablan. O sea, si ha habido impacto es por una desigualdad profunda en el punto de partida, pero que las consecuencias y el impacto no necesariamente han abonado a la desigualdad. Y aquí otra vez hablo, ¿no? Porque hay muchos entre ustedes que conocen mucho mejor estos fenómenos históricos que yo. Pero pues muchísimas gracias. Sus preguntas me son de enorme utilidad para seguir pensando en estos temas. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Realmente fue una sesión muy interesante. Usted realmente nos ha puesto a pensar precisamente este reto que tenemos los historiadores para pues pensar estas regiones entre dos países, ¿no? Y precisamente pues plantear nuevos puntos de vista, ¿no? Para precisamente analizar estos problemas. Entonces, bueno, pues yo les agradezco a David y a Omar la invitación por invitarme a moderar esta mesa y bueno, pues a usted, doctora, por su participación y también a las personas que participaron por Facebook y a los asistentes, pues muchas gracias. No,